Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. La verdad sobre la historia del Titanic y uno de los engaños más grandes de la época moderna. ¿Sabías que antes de la reconstrucción y modificación del Titanic, Olympic y Britannic, las tres naves involucradas en el engaño, he dicho reconstrucción y modificación, no construcción, y más adelante verás por qué? Veamos los hechos. La preparación de los eventos. The Wreck of the Titan o traducido El naufragio del Titán, es una novela escrita en 1898 por Morgan Robertson, escrita 11 años antes de 1909, el año en el que empezó la construcción y modificación del Titanic, y 14 años antes de su hundimiento. La historia cuenta cómo el transatlántico Titan se hunde en el Atlántico del Norte, después de golpear un iceberg. Se ha observado que Titan y su hundimiento son muy similares al barco de pasajeros de la vida real Titanic, que se hundió 14 años después. Tras el hundimiento del Titanic, la novela fue reeditada con algunos cambios, particularmente en el arqueo bruto de la nave, y como siempre digo, hay un plan, una preparación mental para la gente, los hechos y la consecuencia, el mismo patrón en todo. Seguimos. Similitudes con el Titanic. Aunque la novela se escribió antes, existen algunas extrañas similitudes entre las versiones de la novela y de la vida real. Al igual que el Titanic, el barco ficticio se hundió en abril en el Atlántico Norte y no había suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. También hay similitudes entre el tamaño, 800 pies o 244 metros de largo para Titan versus los 882 pies o 269 metros de largo para el Titanic. La velocidad, 25 nudos para Titan y 22,5 nudos para Titanic, y los equipos de salvamento. Las similitudes entre el Titanic y el Titan incluyen nombres similares de las naves. Ambos fueron descritos como la mayor embarcación a flote y la mayor de las obras de los hombres. El Titán tenía 800 pies o 240 metros de largo, desplazando 45.000 toneladas. El Titanic tenía 882 pies o 269 metros de largo, desplazando 46.000 toneladas. Descritos como insumergible, tenía triple hélice, escasez de botes salvavidas. El Titán llevaba tan poco como permitía la ley, 24 botes salvavidas que podían transportar menos de la mitad de su total de 3.000 personas. El Titanic llevaba solo 16 botes salvavidas más 4 botes salvavidas plegables Engelhardt. Golpeó un iceberg. El Titán, que se movió a 25 nudos, golpeó un iceberg en el costado de estribor en una noche de abril, en el Atlántico Norte, a 400 kilómetros náuticos o 740 kilómetros, 460 millas de Terranova. El Titanic, que se movió a 22,5 nudos, golpeó un iceberg en el lado de estribor la noche de 14 de abril de 1912 en el Atlántico Norte, a 400 kilómetros náuticos o 740 kilómetros, 460 millas de Terranova. ¿No le parece muy extraño que es exactamente lo mismo que pasó 14 años de que se escribió en esta novela? Vamos a ver el hundimiento. El Titán se hundió y la mayoría de sus 2.500 pasajeros y tripulación murieron. Solo 13 sobrevivieron. El Titanic se hundió y 1.523 de sus 2.200 pasajeros y tripulantes murieron. 705 sobrevivieron. ¿Quién era el propietario del Titanic que lo reconstruyó y lo modificó?
Vamos a ver, la Marina Mercantil Internacional, propietaria de la línea de la Estrella Blanca, y el propietario de esta línea era el financiero plutócrata J.P. Morgan, que participó en la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos junto con el Rockefeller. Y como información adicional, el Titanic se hundió en 1912 con los tres grandes personas que se oponían a los planes de J.P. Morgan, Rockefeller y Rothschild sobre la creación de la Reserva Federal. Entre estas tres personas fue John Jacob Astor, el hombre más rico del mundo en ese momento, el opositor más importante y en contra de la creación de la Reserva Federal. Es decir, que para abril de 1912 se eliminó toda la oposición a la Reserva Federal. El Titanic se hunde en 1912, muriendo en él un oponente mega rico del Banco de la Reserva Federal. La Reserva Federal se convirtió tranquilamente en ley en la fiesta de Saturnalia de 25 de diciembre en 1913. La Primera Guerra Mundial estalla en 1914 y la Revolución Bolchevique ocurre en 1917, dando vida al primer Estado comunista. Nadie sabe para qué sirve la estrella, entre comillas, en su simbología. La Primera Guerra Mundial finalmente termina en 1918. J.P. Morgan financió la reconstrucción y modificación del barco, canceló en el último segundo su viaje. Su amigo Milton Hersey también canceló en el último segundo su viaje y sobrevivió para construir el imperio alimentario Hersey. Titanic fue el primer barco con capacidad de sellar cubiertas electromagnéticamente. También podría sellar a las personas bajo cubierta. El capitán Smith fue uno de los capitanes más condecorados de su tiempo y el autor del libro escrito antes fue envenenado a muerte después de que el Titanic se ha hundido. Vaya, vaya. ¿Por qué he dicho reconstrucción y modificación al principio? He dicho reconstrucción y modificación al principio porque nuestra civilización no construyó Titanic, Olympic y Britannic. Vaya, vaya, ¿qué me dices? Sí, como bien has escuchado, los tres barcos muy avanzados para la época, y el tema de no construimos estas naves se extiende más allá de estas tres naves. En otras palabras, me encantaría que alguien me demuestre lo contrario, ya que tenemos vídeos, fotos, planos y otros. La primera pregunta mía es, ¿qué utilizaron para conectar las placas del casco de 2,5 toneladas entre sí? Remaches invisibles, soldadura o pegamento. Los tres buques de clase olímpica fueron construidos por Harland y Wolff en Belfast oficial. El plan para construir estos tres barcos fue realizado por los arquitectos navales Thomas Andrew y Alexander Carlisle. Oficial, pero siempre hay un pero. Por ejemplo, Alexander Carlisle dejó el proyecto en 1910 debido a problemas de salud. Thomas Andrew murió en Titanic cuando chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, o bueno, en el mismo Titanic. Su cuerpo nunca fue recuperado. Vaya, ese es otro cuento. Qué extraño, ¿no? Los dos arquitectos navales desaparecidos, uno enfermo y el otro muerto. Aunque Olympic y Titanic eran casi idénticos y se basaban en el mismo diseño central, se hicieron algunas modificaciones a Titanic y luego a Britannic según la experiencia adquirida en el primer año de servicio de Olympic. Eso sí que es otro cuento, muy bonito. Las 2000 placas del casco eran piezas individuales de placa de acero enrollada y en su mayoría de hasta 6 pies
más o menos 1,8 metros de ancho y 30 pies, algo de 9,1 metros de largo y que pesaban entre 2,5 y 3 toneladas. Vamos a ver los métodos comerciales de soldadura con oxicombustible y arco eléctrico ubicados en la fabricación actual aún estaban en su infancia. Como la mayoría de las otras estructuras de hierro y acero de la época, el casco se mantuvo unido con más de 3 millones de remaches de hierro y acero, que por sí mismo pesaban más de 1.200 toneladas. Se montaron utilizando máquinas hidráulicas o se martillaron a mano, no lo sé, pero en otras palabras, no usaron soldadura para volver a armar los cascos, ni en el 1912, ni en 1913, 14, 15 o 16. Para poder entender, necesitamos un barco adicional. Utilizaremos el USS Nordland. USS Nordland fue una clase de crucero de cañoneras especialmente diseñada para operaciones en el Ártico, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y luego sirvió en la Armada israelí. Ella fue la última cortadora de crucero construida para la Guardia Costera, equipada con una plataforma de navegación. Construida en 26 de agosto de 1926, lanzada al agua el 5 de febrero de 1927, encargada el 7 de mayo de 1927, fuera de servicio 1938-1939 y vendido en el 3 de enero de 1947. Esta nave fue reforzada estructuralmente para soportar presiones en el casco de 100 psi y forrada con corcho para mantener el calor. Una característica utilizada en la construcción fue la soldadura del casco en lugar de remachado, y eso se hizo por fuerza y no era una práctica común hasta 1926. Sabemos que el Titanic fue construido entre comillas en 1909. Muy bien, la construcción del Titanic. Titanic es obviamente el barco más publicitado de los tres, aparte de el Olympic y Britannic. Aparte de su mala suerte y su hermoso nombre, está abierto a la especulación de por qué la mayoría de los vídeos y fotos pertenecen al Titanic y no al Olímpico, ya que este último fue el primero en ser lanzado. De una forma u otra tenemos muchas fotos y vídeos de YouTube de Titanic en construcción. ¿O no? En realidad solo tenemos algunas etapas de la construcción de Titanic. Son la colocación de la guía, la construcción de los marcos y la construcción del casco. Pero ¿dónde están los remaches? Hablamos de la parte de abajo hasta la mitad. Los remaches son muy visibles y distinguibles. Con toda la evidencia fotográfica que tenemos, ¿dónde está el Titanic o el Olympic o el Britannic en la etapa en la que sus cascos tenían una octava, una cuarta, media parte completa? ¿Cómo se unieron esas placas inferiores de 2,5 a 3 toneladas de 6 pies por 300 pies? ¿Los soldaron juntos o los pegaron juntos o cómo lo han hecho? ¿Y por qué tuvieron que usar remaches por encima de la parte no clavada? ¿Dónde están los remaches en el Olímpico? ¿Dónde están los remaches en el Británico? ¿Dónde están los remaches en el buque Lusitania de 1910? O de Great Eastern, conocido como Leviatán, de 1856. Pero también tenemos cosas muy raras, ejemplo de buque construido mucho más tarde y todos con remaches. Presento una pregunta simple. Si los remaches no se utilizaron y la soldadura no estuvo disponible alrededor de 1909, 10, 11, 12,
Definitivamente no fue en 1856 para la construcción del Leviatán. ¿Cómo se unieron esas placas entre sí en las áreas sin remover? Porque el superglue se inventó en 1942, así que no lo pudieron usar. Además, no encontrará un nombre adjunto a la invención de la hélice de paso variable. Los 3 de nuestros barcos de clase olímpica tenían 2 hélices de paso variable y un hélice de paso fijo. La hélice de paso variable es la hélice donde las cuchillas giran a través de un mecanismo complejo dentro de un cubo. Muy bien, la verdad que nos queda es que las potencias militares, una vez que el viejo orden mundial ha sido eliminado, llamado Tartaria entre comillas, adquirieron a través de la participación militar una cantidad de barcos tártaros de calidad superior. El Gran Tartario entre comillas obviamente fue destruido y borrado de la historia. No podían usar los barcos como eran por daño inducido por el ejército o desajuste tecnológico, como por ejemplo el Titanic. La planta eléctrica fue capaz de producir más energía que una estación eléctrica de la ciudad promedia de la época, y los vencedores o así llamados sobrevivientes o buitres tuvieron que reparar, restaurar y ajustar a su nivel tecnológico, al nivel de combustible, de carbón, etc. Y para ellos construyeron diques secos y los barcos capturados se ajustaron en esos muelles. Los barcos originalmente no tenían embudos debido a los diferentes combustibles más limpios que usaron y que utilizaron para impulsar sus motores de vapor. Se instalaron embudos para acomodar cientos de toneladas de cenizas emitidas por los motores reajustados. La mala compresión de la maquinaria adquirida significó múltiples errores operativos y la consiguiente corta vida útil de estos barcos. Si hablamos de los interiores eran dignos de la arquitectura tartaria, entre comillas, para aquellos que saben lo que estoy hablando. Muy bien, espero que has disfrutado de este video y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte el enlace de mis videos y no olvides tocar la campanita para recibir mis videos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.